Muy buenas noches, amigos y amigas todas que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente que ya tiene más de una década con ustedes. Estamos pisando el año 12, todos los sábados, en directo, y 2 veces en semana en diferido en este programa de opinión. Ha sido para mí muy placentero poder contar con su presencia desde su hogar, desde su teléfono celular, porque usted puede verme en YouTube, como bien lo sabe, puede vernos también en Facebook, puede vernos en internet, donde usted quiera. Este programa tiene esa gran posibilidad de que si usted no lo ve en directo, no se preocupe, lo puede ver en YouTube al día siguiente, porque inmediatamente está subido a la red. Pero en Facebook lo puede ver en directo e inmediatamente se empieza a emitir. Gracias pues por seguirnos y por estar permanentemente con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que es de la actualidad nacional. He invitado para este conversatorio a un profesor que, siendo colombiano, se educó en Estados Unidos, vivió en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de graduarse como economista allá y como sociólogo, y además haber hecho un MBA en los Estados Unidos también. Se ha dedicado a recorrer parte del mundo, ha leído mucho sobre nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, y desde luego tiene una postura que yo respeto, que no comparto mucho, pero que precisamente es en la controversia y en el análisis donde nos encontramos, en la diferencia. Y por eso lo he invitado para que podamos sostener este conversatorio, él desde su punto, desde su óptica, y yo pues desde la mía. Para ello, lo que hemos querido manifestarles es que hoy vamos a hablar sobre la renuncia que el hoy senador y ayer expresidente de la República, desde el 2002 al 2006 y del 2006 al 2010, 8 años como presidente de los colombianos, que en su administración se dio el cambio del artículo 197 de la Constitución, que hablaba sobre que el presidente solo estaría por un periodo, pero habría un boquete en el título 13, si mal no estoy, en el artículo 350, donde le permitía que el Congreso podía reformar la Constitución. También se podía hacer mediante un acto legislativo, que también se puede reformar a través de una Asamblea Nacional Constituyente y por un referéndum. Como no limitaba, y no limita, porque por un acto legislativo se puede reformar la Constitución, pero no modificaba en nada el artículo 197, pues se hizo una reforma por el Congreso al artículo 197, permitiendo la reelección presidencial. Y esto dio origen para que el presidente Uribe, que debía terminar su periodo presidencial en el 2006, se reeligiera para prolongar su mandato hasta el 2010. Y esto, claro, dio continuidad para que el presidente Juan Manuel Santos, que dejará su presidencia a las 4 de la tarde el día 7 de agosto del presente año, lograra también reelegirse 2010-2014 y 2014-2018. Posteriormente, en el 2017 sale la reforma que impide de la Constitución, que impide, deroga, para decirlo mejor, deroga lo que se había hecho con el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe del 2005
e impide en lo sucesivo que un presidente sea reelecto, y a partir del próximo gobierno solo el presidente de los colombianos estará en la Casa de Nariño, empezando con el doctor Iván Duque, quien no podrá estar sino por 4 años en el solio de Nariño, en la Casa de Nariño. Sobre el hoy senador Álvaro Uribe, nos tomó de sorpresa a todos cuando en la semana que termina nos sorprendió anunciando desde su finca, donde se encuentra en reposo, que renunciaba a su curul en el Congreso de la República. Él, que había sido electo con la más alta votación, más de 840.000 votos, renunciaba a su curul. Además, el ser el jefe natural, y como lo dicen algunos senadores del Centro Democrático, el padre fundador, renuncia a la curul del Senado de la República porque encuentra que la Corte Suprema de Justicia lo llama a indagatoria sin darle la oportunidad a que pudiera rendir una versión libre sobre los hechos que, entre otros, y en su calidad de senador de la República, viene investigando la Corte Suprema de Justicia. Hay que hacer una gran diferenciación. Al presidente de la República, como presidente de la República, no lo juzga en primera instancia la Corte Suprema de Justicia. El juez natural de la Corte, del presidente de la República, es el Congreso de la República, en 2 instancias. La primera instancia se da en la investigación, que actúa prácticamente como un ente fiscal, y es la Comisión de Acusación de la Cámara, la cual, si encuentra razones para investigar al presidente de la República y hay motivos de fondo, produce el documento requerido y le informa al Senado de la República, quien debe abordar o la suspensión, el retiro del presidente, y si las condiciones se dan por cuestiones que son de tipo penal, pasa a la Corte Suprema de Justicia para que ella investigue en este caso. Quiere decir que hay 2 instancias. La primera instancia es en la Cámara y la segunda instancia es en el Senado de la República, en su calidad de presidente de la República. Quiere decir que los actos que el presidente de la República haya cometido como tal, y se dice que el presidente de la República tenía en la sala, en la comisión de acusaciones aproximadamente 600 investigaciones, de las cuales han evacuado 560 y solo quedan 40 investigaciones que no han sido surtidas todavía por la comisión de acusación de la Cámara. Ese es un tipo de proceso. Los otros son aquellos que se adelantan o bien en su calidad de ex gobernador de Antioquia y en su calidad de senador de la República, que sí los aborda la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de esas investiduras que posee la persona por ser miembro del Congreso de la República o por ser gobernador de un departamento. En estas condiciones, al presidente Uribe se lo está juzgando por soborno y fraude procesal, porque se presenta una situación frente a los hechos acaecidos contra el senador Cepeda, a quien, según se expresa el presidente, el senador Uribe,
trataba de endilgarle unas situaciones a través del cual se produce el fraude procesal, pero además sobornar a testigos para que ellos acusaran al senador Cepeda de haber cometido unos hechos que no los cometió y que la Corte demostró por unos seguimientos que se hicieron de que el senador Cepeda no tenía nada que ver en eso. Quiere decir que de acusado se convierte en acusador. Queda libre el senador Cepeda y queda investigado por esos hechos el senador Álvaro Uribe Vélez. Veamos una nota de todo lo que ha ocurrido durante toda esta etapa del juzgamiento. Vamos a tomar notas que están en los medios de comunicación para que con el profesor que nos acompaña, el doctor Gustavo Rojas, podamos hacer el análisis, él desde su óptica, desde su punto de vista como sociólogo y desde luego yo en mi calidad de abogado. Esta es la nota que quiero que ustedes, señores televidentes, miren para que entremos en contexto sobre lo que está sucediendo con el senador Álvaro Uribe, quien, como ya dije, presentó su renuncia, la cual la ha expresado, pero que aún no ha llegado al Senado de la República. Lo que todos sabemos es que renuncia a su calidad de senador, aduciendo que como lo están investigando, él no puede asumir su cartera de senador, su curul de senador, y que va a tener la libertad para poder defenderse desde afuera. Para algunos es una medida para poder salir del redil de la Corte Suprema de Justicia y acogerse a la Fiscalía General de la Nación, a un fiscal. Sin embargo, providencias hay, desde Ulises Torres, representante a la Cámara, a quien también se le presentó la misma situación, que siendo representante a la Cámara y se le investigaba por asuntos que tenían que ver con parapolítica y por haber recibido recursos, si mal no estoy, se lo juzgaba y él se retira de la Cámara de Representantes para acogerse a la Fiscalía, y la Corte expresó en una jurisprudencia muy clara de que no entregaba estos procesos en razón de que el juez natural de quien tenga la investidura de congresista es la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que no sabemos si al retirarse, no está claro, si al retirarse Álvaro Uribe Vélez del Congreso de la República, es decir, del Senado, vaya a pasar a la Fiscalía, o si por el contrario, acogiéndose a la jurisprudencia que existe en esta naturaleza, a esa providencia mayor que existe, la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando a Álvaro Uribe Vélez, aún no habiéndose investido o habiéndose investido como senador de la República. Lo importante aquí también es, y es el tercer punto que debe quedar claro, es que así Álvaro Uribe se ha investigado por la Corte Suprema de Justicia o por la Fiscalía, no se presenta el caso de la silla vacía, porque no se dan los elementos que dan origen a la silla vacía. Con este tema vamos a introducirnos a ver el siguiente video.
Las llamadas las interceptaron todas la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Tener con el doctor Gustavo Rojas. Espera un ratito. Está dándole un aire. Bueno, doctor Gustavo Rojas, muchas gracias por estar en este programa conversando con Luis Hermes. Gracias. Un honor tenerlo aquí. Gracias, doctor Luis, por la invitación y la oportunidad de estar con los televidentes en un tema coyuntural, pero que tiene mucho de estructural, como este que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿cómo ve usted la llamada de Álvaro Uribe Vélez por la sala penal de la Corte en una situación donde se lo investiga por soborno y fraude procesal, de acuerdo al documental que hemos visto aquí de RCN Radio, donde secuencialmente nos muestra cómo desde el año 2014, esta es una de las investigaciones, todo lo que pasó con el senador Cepeda, lo que se estaba haciendo con él, lo que se quería hacer, y por último, bajo el mando del presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, se acopian una serie de pruebas, unas interceptaciones de seguimiento de más de 200 o 500 horas, no sé cuántas hablan, de seguimientos, y se encuentra de que ciertamente se estaba tratando de hacer cambiar la información que los testigos tenían para poder favorecer al senador Álvaro Uribe Vélez. En primer lugar, este no es un caso aislado de Uribe Vélez. Uribe Vélez, como usted lo recordó al comienzo en su introducción, dice haber tenido cerca de 600 procesos iniciados, de los cuales él se ha ido marginando y zafando a través de diferentes formas. No estamos hablando aquí de una persona, digamos, común y corriente. Estamos hablando de una persona que ha estado muy cercana al delito a través de su vida. Entonces, quien fue muy cercano y colaborador de Pablo Escobar y todo el ring de narcotraficantes que se generaron en Antioquia, pero especialmente de Escobar, donde Uribe fue un cercano seguidor y su padre fue un testaferro evidente. El mismo Álvaro Uribe Sierra. Entonces, el que aparezcan estas cosas y que se ha llamado a indagatoria a un sujeto como Álvaro Uribe Vélez, tiene que ser porque la Corte Suprema ha encontrado elementos firmes y está, por otro lado, decidida aparentemente a llevar esto por primera vez a una consecuencia de judicialización a un personaje
que vamos a ver cómo resulta y se crea, por supuesto, la incógnita, pero desde que se haya hecho esto, porque dentro del comportamiento, yo como psicólogo, más que sociólogo, soy psicólogo y he podido seguir el comportamiento de este personaje a través del tiempo. Entonces, imaginar que él pone testigos falsos, pues es algo corriente, es algo que ha pasado muchas veces, como se acostumbra en las mafias, poner testigos falsos para que declaren alguna cosa y sobornar a los jueces. Entre otras cosas, Uribe, dentro de sus 8 años de gobierno, cambió tradicionalmente el sistema jurídico colombiano, no solamente porque introdujo gentes de dudosa ética en las cortes más altas y también en las otras, sino porque con frecuencia sobornó a personajes. Entonces aquí se le devuelve como un boomerang a Uribe. Él ataca a quien lo ha acusado formalmente desde diferentes instancias por delitos que no sean, que digamos con pruebas obvias, contundentes sobre sus delitos, y él nunca se defendió de esto de manera formal. Yo creo, volviendo a la pregunta de Luis Hermes, que el caso de que la Corte lo haya llamado es porque encontró razones que dice y lo quiere juzgar. Frente a ese hecho, yo sí tengo otra visión. Primeramente, al padre de Álvaro Uribe, que en paz descanse, nunca lo juzgaron por nada, nunca fue juzgado, nunca. Y Álvaro Uribe tampoco ha sido juzgado, aunque muchos han dicho, como usted lo acaba de decir, que es un narcotraficante. Álvaro Uribe nunca lo han podido condenar, ni le han podido demostrar que él es un narcotraficante. A él lo están juzgando ahorita por un caso de soborno y de fraude procesal, pero a él, aún siendo gobernador de Antioquia, y usted, pues yo sé, le he visto más de no sé cuántos libros contra Álvaro Uribe, y por eso la controversia tan importante, nadie ha podido demostrar que Álvaro Uribe sea o un bandido, o sea un narcotraficante, o sea un asesino. Sin embargo, Álvaro Uribe le endilgan la masacre del Aro, entre otras, pero ¿lo han juzgado a Álvaro Uribe por la masacre del Aro como tal? No, es decir, si uno regresa a un pasado sórdido como el de Uribe, lo va a encontrar primero vinculado directamente con el narcotráfico. Ser narcotraficante en general no quiere decir que esté vendiendo cocaína en la esquina, ni que esté mandando cocaína a los Estados Unidos o marihuana. Ser narcotraficante es hacer parte de una logística delictiva que permite y estimula el que el narcotráfico circule, tal como lo hizo él. Obviamente lo hizo como dirigente del Aerocivil, de donde fue sacado. Y es curioso que el que hizo que Uribe saliera del Aerocivil después de haber legalizado unos rines de tráfico desde la marihuana y luego de la cocaína, es el padre del actual presidente electo, quien como gobernador de Antioquia va y charla con el entonces presidente de Colombia, que era el presidente Turbay Ayala, y hace ver que, era Belisario Betancur, y le muestra que la persona está trabajando con los narcotraficantes y dándoles licencias para operar avionetas y todo lo demás. Entonces Uribe está lleno de elementos que la gente que lo conoce en Antioquia y lo ha visto, los conoce, pero él se las ingeniado, es un personaje muy hábil, Álvaro Uribe. Como un delincuente de alto calibre, él se ha logrado evadir a través de elementos como el terror, el soborno y el asesinato. Y si no se le ha demostrado es porque no se le ha querido ver la demostración. Pasando más adelante, tenemos, por ejemplo, él fue el director de las Convivir, una asociación de paramilitares creada solamente para defender lo que eran las antiguas autodefensas, y se crean las automilitares, las Convivir, para asesinar a campesinos y a dirigencias políticos en el norte de Antioquia y en Córdoba y en otras partes de ese sector, de la costa colombiana, y él se va apoderando de los terrenos
eso es documentado plenamente. Si es que es un campesino, él, hijo de un señor testaferro de Pablo Escobar, que si no fue juzgado porque seguramente no le llegó su momento o se sobornó, como se acostumbra en Colombia, pero lo cierto es que él fue ajusticiado y no por la guerrilla. Se conoce por personas que sean cercanas que el papá Álvaro Uribe Sierra está ejecutado porque no pagó una de las cantidades que había pagado dentro de las mafias y cumplió un convenio. Pero ya eso es atrás. Ya mirándolo ahora, en esta situación, seguramente tiene mucho de dónde agarrar. La misma iris política es que es un escándalo tras otro, la vida de Álvaro Uribe. Usted acaba de decir que Álvaro Uribe nos recuerda que fue reelecto. Pero ¿cómo fue reelecto? Sino con el soborno claro de las personas, entre ellas una señora, Iris, no me acuerdo del apellido en este momento, pero Iris ella, Medina. Iris Medina, su delito es haber confesado que le ofrecieron y que recibió sobornos para aumentar los votos que se necesitaban para que Uribe ganara la reelección. Y lejos de condenar a quien lo soborna, condenan a ella también por haberlo hecho. Pero en ningún momento se le siguió el trámite que debió ser, como suele hacerse con los paramilitares. Los paramilitares en Colombia que no se investigan porque hacen parte de alguna manera del aparato estatal colombiano, pero por lo menos en una época, en la primera, ahora pueden estar más sueltos, pero de todas maneras, no, en ese momento a los paramilitares no se les busca juzgar como asesinos y se deja por fuera los autores intelectuales, que son los que financian los sicarios y los paramilitares, y son los que sin quien les pagara a estas personas no habría en la calle sicarios ni paramilitares. Gustavo, pero yo también vuelvo otra vez a disentir contigo. Según eso tú estás diciendo que la justicia ha estado comprada y por el contrario, Álvaro Uribe no ha tenido la justicia al lado de él. Yo pienso que en este Estado social de derecho la justicia ha sido muy clara. Ya ha hecho las investigaciones que tiene que hacer. Y repito, ¿por qué no está Álvaro Uribe preso? ¿Por qué se ha cometido todos estos desmanes que usted está diciendo? Y que muchos dicen, pero que otros no lo decimos. ¿Por qué Álvaro Uribe está libre? En un Estado social de derecho, con una justicia como la que nosotros tenemos, donde el juzgamiento, mire, si aquí no hubiera justicia, Álvaro Uribe no estaría siendo sometido hoy a ser juzgado por soborno y fraude procesal. Bueno, yo difiero sobre el Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho, llamar a Colombia un Estado de Derecho es un gran elogio a un país que en mi opinión no lo tiene, y yo no soy abogado. Pero el hecho de que aquí se manejen las cosas como se manejen y que la inequidad esté como esté y la corrupción sea de tal magnitud que a pesar de que no todos los corruptos estén sancionados, muchos de ellos tienen sus vínculos, y Álvaro Uribe en realidad que es un personaje siniestro, en mi opinión, y como psicólogo creo que es un psicópata, que es un tipo de esquizofrenia muy particular, pues de pronto no me voy a referir acá, pero una persona que tiene esas características ha logrado a través del terror, del soborno y el asesinato quitarse enemigos del frente. Y precisamente parte de este caso, de este último caso, se da cuando aparece asesinado uno de esos falsos testigos que se llama Carlos Enrique Areiza. Carlos Enrique fue el testigo que apareció dentro del proceso que tenía Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, pero Iván Cepeda lo reversa, porque Iván Cepeda es una persona transparente, es una persona que ha dedicado su vida, digamos, a los derechos humanos y es una persona de calidad muy distinta del otro. Pero entonces, cuando aparece este testigo que fue puesto como falso testigo, hablando, para tratar de demostrar que Cepeda había recibido dinero, no, aparece al revés. Y la Corte se da cuenta que no es cierto, y el mismo testigo se apresta a decir que él sí había sido efectivamente sobornado para dar un testimonio falso, y al poco tiempo aparece muerto, como los santos, cerca de 8.000, se dice, falsos positivos que también hay en Colombia, y otras personas siempre bajo el paraguas
de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, todas esas cosas no son coincidentes. En ese momento es muy bien que lo llame la Corte Suprema, que tenga la envergadura. Eso no se podía hacer en Estados Unidos, donde él pacta, Álvaro Uribe, que la Corte estadounidense no lo puede llamar, y a cambio de eso firma la entrega de las bases militares en Colombia. Entonces, frente a este tipo de personaje, vamos a ver qué pasa. No estoy seguro que él pueda ser juzgado en Colombia, porque, digamos, acá, si algo hizo Álvaro Uribe Vélez fue legalizar el crimen como presidente, y como tal, entonces acabó con los jueces, los prostituyó, o los sacó, o los eliminó. No digo él personalmente que lo hiciera, pero dentro de su red delictiva hubo gente, entre los sicarios, paramilitares y gente que usó para ese tipo de movimiento. Yo recuerdo casos, en fin, de una jueza en Cali, qué le pasó y qué le dijo él por teléfono cuando se metió a tocar un caso que no debería tocar, y etcétera, etcétera. Lo cierto es que limitamos al tema pues a lo que está pasando hoy, y entonces eso nos permite estar en mayor perspectiva de una persona que ha hecho y deshecho, y que ahí están las consecuencias en Colombia. En Colombia, la gente, los colombianos serán juzgados en Colombia, y desde luego si Álvaro Uribe se encuentra tal como lo está haciendo la Corte y hay motivos, lo van a juzgar en Colombia, y yo pienso que él se está sometiendo a su juez natural, que en este caso como senador de la República es el Congreso de la República. Esperemos a ver qué va a pasar en este caso específico, pero tenga en cuenta que en Colombia nosotros tenemos en la Constitución colombiana lo que se llaman delitos de lesa humanidad, que son delitos que no prescriben y que tienen que ser juzgados. Por eso muchos de los delitos cometidos por los miembros de la FARC tienen que ser juzgados en Colombia, y para eso se ha creado una justicia especial para casos especiales como esto, para el ánimo de buscar la convivencia, la sana convivencia entre colombianos, para que no nos sigamos matando, y en consecuencia se creó la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y a través de la JEP, pues obviamente todos estos delitos van a ser juzgados, porque mientras sean juzgados en Colombia los delitos, no hay oportunidad de que pasen a la Corte Penal Internacional, y en consecuencia esos delitos, al ser realizado el juzgamiento aquí, pues van a tener un castigo de acuerdo a lo que la misma Justicia Especial para la Paz ha pactado en los acuerdos que se realizaron en La Habana: 5 años, 8 años, 10 años, 20 años, el que no diga la verdad y toda la verdad que tiene que decir: verdad, justicia, reparación y no repetición. En consecuencia, frente a este hecho, lo que sí está claro es que si encuentran que hay motivos para sancionar, yo pienso y tengo claro que la Corte Suprema de Justicia actuará en derecho. Por eso yo digo que Colombia sí es un estado donde la justicia puede realizarse. Mire lo que está pasando en Nicaragua, mire lo que pasa en Venezuela. Colombia no es Venezuela, ni Colombia es Nicaragua. En consecuencia, aquí se aplica la justicia de alguna manera. Y por eso bueno, con mucho respeto, pues diferimos grandemente en esos temas, pero chévere que se dé la oportunidad de diferir. De eso se trata. De diferir. Entonces, con todo respeto, pues se han tocado países como Venezuela o Nicaragua, donde acá se tiene una versión bien distinta de la realidad, porque nuestros países ya han sido, desde la época republicana, fichas de una geopolítica donde se ha caído. Hemos salido de una colonia violenta española, que dejó muchas lesiones y muchos muertos, trajo esclavos, es decir, de una colonia española que fue brutal, y los nativos fueron desposeídos, a pasar después por una etapa republicana que no duró tanto, que es el periodo mientras España desaparece como el imperio español, y va surgiendo, pero surge con seguridad el imperio estadounidense. Entonces, no hemos tenido un minuto de descanso acá, entonces, digamos, para poder nosotros organizarnos, y la violencia que dejaron los españoles acá fue de acabar con las personas que se consideraban contrarios o a quienes querían saquear y quitar sus tierras, sus recursos o el oro.
eran castigados brutalmente y asesinados. Pero digamos que de ahí en adelante, si uno ve la historia de Colombia, ha sido una historia de violencia. Si vamos a tocar, por ejemplo, el tema de la guerra, Colombia ha sufrido guerras civiles y aquí no se quiso reconocer, y se llama eufemísticamente un conflicto armado, pero ese conflicto armado en realidad fue una guerra civil entre bandos organizados. Ahí se cometió, en la guerra se rompen los esquemas de la paz. Uno no puede en una guerra, y las guerrillas, tanto de las FARC como el ELN, nacen de elecciones que fueron aparentemente ganadas por candidatos distintos y no se les permitió subir. Yo recuerdo una vez estando en Boston, escuché al expresidente Carlos Lleras Restrepo confesar abiertamente, no, es que a Rojas no se le podía dejar ser presidente, y se escogió más bien a Pastrana, el viejo, para que lo fuera, y eso generó movimientos como los después de las FARC en su momento y después del M-19, y que cuando se perdían las elecciones se pierde la ilusión de que por la vía electoral puede haber un cambio social, porque eso está en un manejo tal y está metido con intereses de tal nivel que superan todo. Entonces es el cuento de que Venezuela está mal y que Nicaragua también. No es así. Efectivamente, Venezuela tiene una situación muy difícil, está sometido a una guerra por parte de Estados Unidos que va a quererle quitar sus recursos, especialmente el petróleo. El caso de Nicaragua es un gobierno que hace un año salió elegido con el 72%, reelegido el gobierno. Pero porque no participaron legalmente en las elecciones, la gente no participó, y perdóneme, Carlos, Gustavo, que le diga. Pero yo no comparto que en Venezuela estén bien. En Venezuela no. Venezuela está bien. Y le quiero contar. Yo no estoy viendo que estén bien. Nosotros tenemos más de 850.000 venezolanos que se han venido aquí, claro, donde no hay asistencia médica, donde no hay medicina, donde no hay medicamentos, donde no hay médicos, donde no hay para atender a la gente, y donde 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares, claro, es igual a 1 peso colombiano, a 1.000 pesos colombianos. 1 millón de bolívares. Claro, porque nosotros miramos, mi estimado colega, nosotros miramos la situación como si fuese un evento aislado, y no es tan aislado. Aquí se manifestó. Pero según eso, Gustavo, perdóname que te interrumpa, ¿tú crees que entonces que Colombia va a llegar a ser un Venezuela? No, yo no creo que sea eso, porque aquí no hay condiciones para eso. No, yo ni estoy defendiendo, yo estoy indicando que en la geopolítica latinoamericana, que estaba cogiendo ventaja una serie de procesos progresistas latinoamericanos de libertad, de independencia frente a Estados Unidos, que ha controlado las economías de acá y mucha parte de la vida, y Estados Unidos bajo el régimen anterior a Obama, que lo manejó Bush, que estaba interesado en otras cosas, no tuvo ni el dinero ni la forma de confrontar. Entonces, al proceso que venía de Cuba, surgió el proceso liberador de Hugo Chávez, y siguieron otros procesos como los de Bolivia con Evo Morales, y apareció también el en el Ecuador también, bueno, sí, pero mira, entonces pero déjame, yo te termino la idea. Entonces llega el momento en que Estados Unidos, en bancarrota, entonces decide volver sobre el continente que ha saqueado todo el tiempo con sus recursos, y se encuentra con que ya hay países independientes que le dicen: no, mijo, hasta ahí llega usted, nosotros estamos acá, usted continúa allá en Washington, aquí no se meta. Claro, hay gobiernos independientes que se dan cuenta, y entonces Estados Unidos, que es el que ha manejado esto como su patio trasero, se lanza en la reconquista, y lo han ido haciendo muy bien. Entonces, cada uno, lejos de atacar a los gobiernos de extrema derecha, como los que tenemos por ahí, y apoyar los procesos de represión de dictadores y todo eso, entonces se lanza
a destruir los procesos sociales que han permitido y han mostrado que la gente en su mayoría puede vivir mejor. Entonces lo de Venezuela no es un caso que aislado, que es que no se ha podido, es que han tenido un enemigo que desde sanciones internacionales, sanciones financieras, bloqueos económicos, ataques de toda forma contra la Venezuela para Estados Unidos en su afán de quedarse con el petróleo. Venezuela puede tener en este momento los recursos de petróleo más grandes del mundo, parecería que sí. Entonces todo eso hace que seamos víctimas de una geopolítica que hace que si nos miramos como pequeñas provincias al interior de como Colombia, si Colombia tuviera vida propia como país, entonces nosotros vamos a quedar viendo nomás una parte del proceso y no vamos a ver el proceso global que donde estamos metidos. Y Colombia entonces está también metido en lo mismo. Sin embargo, volviendo pues al tema que teníamos antes, pero tú vas a decir algo. No, de todas maneras, yo lo que estaba diciendo es que pues, sobre lo de Venezuela, que yo no comparto que Venezuela esté bien, y yo no comparto que tampoco esté bien Nicaragua. La situación de Nicaragua, donde en 100 días más de 498 muertos, ¿usted cree que eso puede ser normal? No lo es. No es y normal. yo pienso de que... ¿Cuántos muertos ha habido en Colombia en ese periodo? Analice usted sí, lo que ha pasado, muertos? pero analicemos lo que ha pasado en Colombia después de que la FARC sale de los procesos de paz. Muertos. En el hospital militar casi cerrado, van a tener que meter a otra gente que ya no son militares. No, pero han revivido otros procesos que se han basado en el asesinato de líderes y lideresas sociales y líderes comunitarios que hacen parte de una Colombia que está tratando de despegar, que la colonia popular, para más participación, y se les cierra el paso a través de la violencia. Ahí seguramente no vamos a estar de acuerdo, y yo me encuentro muy respetable tu punto de vista, no es el mío, pero me parece... Yo también lo comparto el tuyo y soy muy respetuoso con eso, pero yo considero que la no digo que Venezuela esté bien, nunca dije que líderes... Venezuela esté bien. Venezuela está agredido por una potencia. Sí, tampoco pienso que Colombia esté bien. A mí no me parece que aquí las cosas estén bien. Pero tú dices agredido por una potencia, y el gobierno es que el gobierno de Chávez es muy bueno. Pues el gobierno de Chávez fue un gobierno que trató, primero que todo, 2 millones de viviendas que se han entregado y logró sacar de la extrema pobreza cerca de un 20% de la población. Me parece algo que por lo menos en Colombia no se ha hecho. Entonces me parece que el gobierno de Chávez fue un gobierno visionario al estilo de Simón Bolívar. Chávez toma el ideario de Bolívar y lanza la idea de nuestra América. Con todo respeto de nuestra América. Con todo respeto te digo que si Bolívar debe estarse revolviendo allá en su tumba, si Bolívar se despertara de allá donde está, yo pienso que se horrorizaría de lo que está pasando en Te voy a recordar unas palabras de Bolívar que son muy conocidas. Y el visionario, como fue Simón Bolívar, dijo: Estados Unidos, y pongo comillas, abro comillas, Estados Unidos parece estar destinado por la providencia para someter a América Latina a hambre y miseria a nombre de la libertad. Y nada más cierto, Estados Unidos ha hecho eso. Ahora, yo no estoy diciendo que Venezuela sea un país donde se viva bien. Allá se está viviendo mejor con Hugo Chávez. Estados Unidos pudo haber estado involucrado en la muerte de Chávez. Eso estaría por demostrarse. Lo cierto es que se pensó que con Maduro ellos iban a tomar fácilmente otra vez el control de los recursos naturales. Pero se encontró con un pueblo que en los 14 años de Chávez logró una formación importante y se ha defendido con las uñas frente a un enemigo grande que es Estados Unidos, que no sé si has visto que lo han declarado que puede ser un peligro para Estados Unidos. Es decir, le han dicho, y en todos los foros ha sido, ¿qué más que el escándalo de la OEA, por ejemplo, donde un secretario que tiene la obligación de respetar a los países lo ha atacado directa, y cosas de esas que muestra hasta dónde viene la agresión de Estados Unidos contra un pueblo. Ellos quieren ver a Maduro allá afuera y quieren poderse tomar el petróleo y poner los títeres que ha tenido allá, como los tiene aquí también, como uno de ellos es Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Pero bueno, volvamos al tema, porque nos fuimos a la geopolítica. Sí, listo. Y volvamos al tema. Yo quiero que veamos este otro video para que hagamos un comentario al respecto. De la revista Semana, columnista estrella Daniel Coronel, que se ha ocupado del tema de Uribe, de todas las denuncias en su contra desde hace muchísimo tiempo, desde su primer mandato. ¿Cree ahora usted ya en la justicia colombiana, Daniel?
Buenos días, Darío, qué gusto saludarlo. No, yo creo en la justicia. Obviamente estamos llenos de ejemplos de impunidad, muchas publicaciones periodísticas que documentan fuertemente la responsabilidad de unas personas no terminan prosperando en nada. Entonces, pues tampoco eso me atormenta. No creo que la labor del periodismo sea hacer justicia, ni que el periodismo sea una rama auxiliar de la justicia. Nosotros solamente estamos para investigar y contar las cosas para que la gente las sepa. Si la justicia actúa, pues muy bueno, y si no actúa, pues no nos debe causar frustración, porque pues el deber nuestro es otro. Daniel, en sus columnas usted viene comentando cómo eventualmente se tocó a estos testigos, cómo se hizo acercamientos con ellos. ¿Usted quisiera resumirnos en qué consistieron esos acercamientos? Sí, señor, Hernando, el 16 de febrero la Corte tomó una decisión ordenando compulsar copias para investigar a Álvaro Uribe por manipulación de testigos. La misma determinación de la Corte establecía un plazo de 5 días desde el momento de la notificación para que Uribe y su abogado presentaran un recurso. En ese momento empezó una enorme presión sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, que vino a través de varias vías. Una de esas vías fue un abogado que se llama Diego Cadena, es un abogado de narcotraficantes como Don Mario, como Diego Rastrojo, como Don Diego. Ha sido también tramitador de cartas de narcotraficantes convenientes a políticos, como cartas de Gordolindo, por ejemplo, y de otros narcotraficantes. Este señor, aparentemente, o según me lo dijo él mismo, fue contratado por Uribe para visitar cárceles buscando testimonios a su favor. Una de las cárceles que visitó. Bueno, estas son las intervenciones de Daniel Coronel, uno de los grandes críticos del presidente Álvaro Uribe Vélez, y hemos tomado también, repito, notas que están en YouTube para poder realizar este comentario con Gustavo Rojas, porque nos parece muy interesante la visión que se tiene. Allí siempre se ha hablado de que Álvaro Uribe, a través de sus equipos, ha manipulado a los testigos, y eso es lo que lo ha llevado a todo lo que tiene que ver con la investigación que se le está haciendo en este momento. Y repito, no se le está haciendo investigación por narcotráfico, esta no es por narcotráfico, ni tampoco es por paramilitares. Investigaciones estas que, repito, vienen cursando en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y como ya lo dije, de más de 600 investigaciones se han evacuado como 560, y apenas hay como 40 investigaciones que están pendientes por realizarse. Yo pienso que frente a la situación, inclusive que lo relacionan a Álvaro Uribe hasta con Carlos Castaño, tú antes de entrar aquí me hablabas sobre esa cuestión, sobre la interrelación de él con Pablito Escobar y ciertamente Castaño y Mancuso, sí, claro. Y lo que han dicho ellos de Uribe. Ellos allá, desde Estados Unidos, han declarado cosas también, que lo conocen muy bien. A una zona de Amalfi para entrevistarse con Castaño. Todo eso. Testigos que hay sobre esto. No, y la pero finca repito, de él. con tantas cosas y con tanto que se ha hablado de Álvaro Uribe, lo que yo siempre he dicho, ¿por qué no está preso? Y cuando me dicen que es porque la justicia es laxa, yo digo no, porque la justicia, los jueces naturales de él, que son la Corte Suprema de Justicia, en los casos de los que actuó como gobernador de Antioquia, no es el Congreso de la República, sino la Corte Suprema de Justicia, que no ha sido amiga de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué no lo ha cogido? ¿Por qué no lo tiene preso? Entonces, es allí donde yo no comparto. Pero voy a entrar a un tema que quiero que lo miremos, para que hagas tu análisis, Gustavo. Es una pregunta que le hacen a Iván Duque, porque ya vamos a acabar este programa, cuando un estudiante le pregunta a él que si llegaran a coger preso al presidente Uribe,
cuál es ¿qué haría él? Veamos este video, que es muy importante, porque ya vamos a acabar. Que quede allí para que ustedes, amigos televidentes, lo puedan ver. Miren bien. Porque además está relacionado con lo que tú dijiste sobre el papá de Iván Duque, ¿no? Veamos el video. También está en YouTube, lo bajamos de YouTube para traérselo a usted. Fernanda Carrascal, que es una mujer que tiene muchos seguidores en las redes sociales y se ha declarado seguidora de Gustavo Petro. Vamos a oírla. Hola, yo soy Mafe Carrascal y esta es una pregunta de los jóvenes de El País Primero. Candidato Iván Duque, si las pruebas de alguno de los más de 200 procesos abiertos contra Álvaro Uribe Vélez indicaran que es culpable y que debe ir a la cárcel, ¿usted lo trataría de impedir desde su cargo como presidente? A ver, primero que todo, la pregunta que está haciendo ella tiene que ver sobre la justicia y la autonomía de la justicia. Álvaro Uribe se ha presentado siempre a todos los llamados que le han hecho y ha participado ahí en todos los procesos adversariales y lo seguirá haciendo. Inclusive lo ha hecho muchas veces anticipando los mismos llamados, pidiéndolo él. La justicia tiene un modo de actuar y el presidente de la República no puede incidir sobre los fallos judiciales ni debe hacerlo. O sea, la respuesta es no. Pero la respuesta es muy clara. Álvaro Uribe, estoy seguro, por su forma de actuar, por sus condiciones humanas, que siempre dará la cara y siempre será inocente porque es una persona que ha obrado a lo largo de su vida con honorabilidad. Pero ella lo planteó en el caso hipotético de que la justicia dijera que no, entonces que no es inocente. Es que un presidente de la República no tiene competencias judiciales ni para entorpecer ni para direccionar fallos. Yo lo que espero es que la justicia obre con independencia y obre con independencia para hacer todas las valoraciones probatorias de una persona que siempre ha dado la cara y que le ha demostrado al país que ha obrado siempre con honorabilidad. Bueno, pero... Mire, si ven claramente lo está diciendo, en esa época candidato a la presidencia, hoy presidente de la República. Él ha dicho claramente lo que yo he venido sosteniendo, que el presidente Uribe siempre ha dado la cara en todas las circunstancias jurídicas que se le han presentado. De esta manera de que es clara la respuesta que da el hoy presidente Iván Duque. La independencia que hay entre la rama ejecutiva y la rama jurisdiccional. De tal manera de que lo que tenemos que tener es claridad de que ese es un Estado social de derecho donde está la independencia de cada una de las ramas del poder. Gustavo. Bueno, eso sería lo ideal, eso sería un mundo pues, maravilloso si Colombia se hiciera eso. Volviendo aquí al clip de Duque, en primer lugar me sorprende que él ni siquiera contestó la pregunta. Y una chica que le hace la pregunta ¿qué haría en el caso de que sea detenido? Él sale en la defensa automática, sigue eliminando la pregunta y va a decir simplemente que él no cree, que él ha estado siempre presente. No, pero él dice también, perdóname te interrumpo, pero él sí dice que hay una independencia entre el Ejecutivo y la rama judicial. Ah, sí, pero él está, fíjate, la pregunta es, que se le hace en dos palabras, es ¿qué pasaría con usted si Uribe es puesto en la cárcel? Él sale que no cree, que con unos argumentos baladíes, pues, que indicando que él no, vamos a esperar a ver qué pasa. Parece estar muy seguro Duque que de pronto no va a pasar nada, y puede ser la realidad, porque en Colombia, pues, hablar de justicia, que fue lo que más debilitó a Álvaro Uribe como presidente, es un poco iluso, pero vamos a ver, ojalá, esperamos que vayan magistrados que tengan la suficientemente independencia y que no sean amenazados, pues, y que puedan llegar a una sentencia o a una, por lo menos a un juicio, un proceso que permita hacer claridad ante todo el país, porque el país también no puede vivir en ese estado en que personas siempre son impunes, hacen lo que sea y van pasando como él y no le ocurre nada, y mientras todos, la mayoría de esa gente que ha trabajado con él está detenida o está en procesos y no ha podido, finalmente los han captado. Él, como cosa rara, y todo el DAS, y son innumerables pues los episodios donde los colaboradores más cercanos de él quedan ahí. Él se ha logrado y con gran ingenio salir. Pero bueno, de todas maneras, esperemos a ver. Yo creo que lo mejor que puede pasar para Colombia es que
Álvaro Uribe sea escuchado, pase la indagatoria y él pueda, con sus argumentos ante un juez, ante una Corte Suprema que ojalá actúe con propiedad, sí, entonces ellos decidan, porque al fin y al cabo ellos son los jueces y los máximos jueces de Colombia, y esperamos que actúen con toda la energía, como hay que usarla, y la claridad para mirar qué es lo que ha pasado en este caso, que para mí sería una bagatela pues frente al prontuario, al dossier delincuencial de Uribe, pero en todo caso esperemos pues que aquí se dé una lección y se demuestre especialmente a la gente joven, como la chica que hizo esa pregunta, que en Colombia pueda haber una sociedad de participación y de derechos y de justicia. Bien, Gustavo, hemos llegado pues al final de este conversatorio, se nos fueron los 54 minutos, muchísimas gracias. Bueno, Luis, por estar en este programa. Gracias por invitarme y gracias a ustedes pues que por estar del otro lado y escuchándonos, y buenas noches para todos. Y amiga, viva la paz. Si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, qué está haciendo, con quién se encuentra en este momento, cuáles son sus amigos, empieza a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la sociedad, los jóvenes. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, sus hijos, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.